hermanos, estamos aquí para el segundo día de la clase de Daniel. Hoy nos toca estudiar los versículos 7 al 16. Vamos a orar y pedir al Señor que nos acompañe en la clase esta mañana. Padre, gracias por el descanso de la noche, por un nuevo día que tú nos das. Y Padre, aunque tenemos muchas limitaciones para salir, Padre, dentro de la casa tenemos libertad. Y Padre, la libertad más grande que tú nos das es de poder abrir tu palabra, leerla y entenderla. Señor, te damos gracias por esa iluminación espiritual que nos has brindado. Porque hay muchas personas, Padre, que teniendo la Biblia en su casa, no les interesa leer. Y algunos, Padre, que quizás por la coyuntura sienten a veces la necesidad de leer, encuentran que más allá de las palabras no hay mucho entendimiento espiritual. Padre, tú has obrado por gracia en nuestras vidas, nos has dado entendimiento de estas cosas y Padre, por eso te alabamos esta mañana y pedimos que nos acompañes en la clase, que ahora, Padre, este libro interesante de Daniel pueda llegar a ser cada vez más comprendido por nosotros. Y Padre, que tú nos ayudes a aplicar a nuestras vidas también lo que estamos estudiando. Acompáñanos ahora, Señor, encomendamos la clase en tus manos y pedimos que el Espíritu Santo sea el que nos pueda guiar a toda la verdad y darnos entendimiento, Señor, y cómo lo aplicamos en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a avanzar un poco más el estudio del libro de Daniel. Entonces, ayer vimos los primeros 6 versículos, el contexto histórico y cómo Daniel fue llevado siendo muy joven de Jerusalén hasta Babilonia. Y la idea del rey era colocarlo en una capacitación, vamos a ver, por 3 años para ser un asesor, un consejero en la corte de Nabucodonosor. Lo primero que hay que notar esta mañana, mirando versículos 6 y 7, el cambio de nombres. No sé cuántos han notado, no solo el cambio de nombres, sino lo que había detrás del cambio y lo que los nuevos nombres significan, porque es muy interesante. En versículo 6 tenemos los nombres de Daniel y sus 3 amigos. ¿Cuáles eran? Daniel, Ananías, Misael, Azarías. A ver si pueden notar algo en común en esos nombres. Noten en particular cómo terminan, la terminación. Van a ver que 2 nombres terminan con las letras EL, ¿no es cierto? Daniel, Misael. El es la palabra en hebreo para Dios. Así que esas 2 personas, Daniel y Misael, llevan el nombre de Dios en sus nombres. Luego los otros 2 nombres, ¿cómo terminan? Las 3 letras IAS, IAS. Esa es la abreviación para Jehová. Así que esos 2 amigos llevan el nombre de Jehová en su apelación. Así que vamos a ver qué es lo que significa. Daniel significa Dios es juez. Parece que a los babilonios no les gustaban estos nombres. Quizá sonaban raro en Babilonia, como llegar a Inglaterra con nombres, una hermana en Lima de Gales llamada Irwen. Ahora para los peruanos, Irwen, un poco extraño ese nombre. Entonces, podía ser que por eso, por esa simple razón, cambiaron su nombre. O podría ser que había otra razón también. Los babilonios se dieron cuenta, me imagino que le preguntaron, ¿y tu nombre qué significa? Y cuando se enteraron que sus nombres llevaban el concepto del Dios de Israel, a los babilonios no les gustó eso. Así que decidieron cambiar sus nombres y al cambiar sus nombres, reemplazar el nombre del Dios de Israel por un Dios de Babilonia. Por eso es interesante
este cambio de nombre. Así que Daniel significa Dios es juez. ¿Qué nombre se le dio? Versículo 7. A Daniel se le llamó Belsasar. Ahora, Bel es el nombre de un dios de Babilonia. Así que Belsasar significa Bel protege su vida. Si miramos en Jeremías, el capítulo 50 y el versículo 2, vamos a ver este nombre Bel. Dice, anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad, no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido. Así que Bel ahí como sinónimo de Babilonia, porque Bel era una de las deidades principales de Babilonia. Así que Daniel, con el nombre el Dios, es cambiado por Belsasar con el nombre Bel, una deidad babilónica. ¿Qué de su primer amigo? Ananías. Ananías lleva el nombre Jehová en su terminación. Ananías significa Jehová favorece. Pero miren el nombre que se les dio, Sadrach. Ahora, en este caso, los comentaristas no están de acuerdo en exactamente qué significa Sadrach. Lo que sí están de acuerdo es que está vinculado con el dios Aku. Había otro dios en Babilonia llamado Aku, así que Sadrach llevó su nombre, o mejor dicho, Ananías llevó el nombre de Aku. El segundo amigo de Daniel, Misael, significa ¿quién es como Dios? Indicando la grandeza de Dios, indicando no hay otro como Dios. A él se le cambió el nombre a Mesac, devoto de Sesac. Ahora vamos a notar algo interesante aquí. Sesac era otro nombre de un dios babilónico y está en la Biblia. Solo que la Reina Valera, interesante, no lo traduce. Si vamos a Jeremías 25 y el versículo 26. ¿Qué leemos aquí en nuestras Biblias? En la Reina Valera, verso 26. A todos los reyes del norte, los de cerca, los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, el rey de, y la Reina Valera dice, el rey de Babilonia beberá después de ellos. Pero si están usando otra versión de la Biblia, una más moderna como la Biblia de las Américas o la Nueva Versión Internacional, van a ver que ahí dice, y el rey Sesac beberá después de ellos. O sea, en el idioma original no es la palabra Babilonia. En el idioma original es la palabra Sesac. Pero los traductores de la Reina Valera, pensando que los lectores no van a entender qué es Sesac, deciden traducir Babilonia. Tenemos lo mismo en capítulo 51 y el verso 41. Jeremías 51, verso 41. ¿Cómo fue apresada Babilonia y fue tomada la que era alabada por toda la tierra? ¿Cómo vino a ser Babilonia objeto de espanto entre las naciones? 2 veces está la palabra Babilonia en la Reina Valera. Si me acuerdo bien, la primera vez que se refiere a Babilonia es la palabra Sesac en el original. ¿Cómo fue apresada Sesac? Y luego vino a ser Babilonia. Así que Sesac, otro nombre de un dios importante en Babilonia, y a este amigo de Daniel, Misael, se le llamó Mesac, devoto de Sesac. Finalmente, Azarías, que significa Jehová ayuda. Su nombre fue cambiado a Abed-Nego, o Nego, la tilde apareció ahí por el corrector, ¿ya? De automático de Word. Es Abed-Nego, que el nombre realmente es Nebo del Dios, siervo de Nebo, por asuntos de transliteración, en español pasó a ser Nego. Pero otra vez, este amigo de Daniel tuvo que soportar el cambio de nombre, borraron
Jehová de su nombre y lo reemplazaron con el nombre Nebo. Ahora, yo no sé lo que estas personas, Daniel y sus amigos, habrán sentido. Me imagino que estaban muy incómodos. Y por qué no decir también heridos, dolidos. Pareciera como si estuvieran burlándose de ellos los babilonios. Como diciendo, hemos conquistado su ciudad. Hemos robado cosas del templo de su Dios y lo hemos traído a nuestro Dios. Y ahora vamos a tomar a ustedes, cambiar sus nombres y darles nombres de nuestro Dios. Así que para Daniel y sus amigos fue otra parte muy difícil para ellos de ser llevados como prisioneros de guerra. No había mucho que podían hacer frente al cambio de nombre y parece que tuvieron que aceptar y aguantar lo mejor que podían este cambio de nombre. Así que ahí una primera cosa para notar esta mañana. Vamos a la segunda cosa, versículo 8. Este es el versículo más conocido del capítulo 1, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora aquí ya notamos algo interesante, ¿no es cierto? Daniel, al escribir este libro, menciona el cambio de nombre, pero no da a entender ningún conflicto espiritual interno en el asunto del nombre. Es decir, él aceptó el cambio de nombre, pero no aceptó el cambio de comida. Y confieso que yo pensaría, debe ser al revés. Al final lo que como es detalle, pero que cada vez que me llamen estén resaltando el nombre de su Dios. Y cada vez que me piden a mí cómo te llamas, tengo que decir cómo soy devoto de su Dios. Yo confieso que a mí me hubiera incomodado mucho más eso que la comida. ¿Por qué será que Daniel aceptó el cambio de nombre? Me imagino por 2 o 3 razones. Número 1, aunque vamos a ver en un momento que esta comida estaba vinculada con la idolatría. Tengo que añadir eso al momento, ¿ya? Esta comida estaba vinculada con la idolatría. Y hay que decir lo siguiente: la ley de Dios, la ley de Moisés, prohibió participar en la idolatría, pero no dijo nada en cuanto al cambio de nombre. ¿Ok? Eso es lo primero para notar. Daniel estaba muy preocupado por guardar la ley de Dios. Y la ley no le permitía comer comida ofrecida a los ídolos. Pero sí, bueno, a lo menos no decía nada en cuanto a su nombre. Y en realidad sabemos en la Biblia que había varias personas que llevaban el nombre de Baal, nombres propios en Israel. En parte porque Baal significa Señor, además de ser el nombre de una deidad. Pero el hecho que algunos judíos tenían el nombre de Baal en su nombre indica que no les daba tanta preocupación el nombre. Pero en segundo lugar, me imagino que Daniel aceptó el cambio de nombre porque como un hombre bastante espiritual, a pesar de su juventud, él llevaba a Dios todos los asuntos que le preocupaban. Y seguramente le preguntó a Dios diciendo: Señor, ¿qué hago? ¿Acepto este cambio de nombre o quieres que yo levante una objeción? Yo estoy seguro que Daniel lo meditó,
y el Espíritu Santo le habrá indicado algo a Daniel. Y obviamente lo que el Espíritu Santo le indicó a Daniel era lo siguiente: mira, Daniel, eres un prisionero de guerra. La gente aquí está a cargo de tu vida. Yo te he traído de tan lejos para usarte aquí en la corte. Así que vas a tener que acostumbrarte a muchas cosas que no te agradan. Pero soporta eso porque hay un bien por delante muy importante. Y no tiene sentido que te hagas un mártir por algo que yo no estoy objetando. Me imagino que algo así pasó por la mente de Daniel y entre Daniel y el Señor. Y por eso, aunque obviamente le incomodó mucho a Daniel el cambio de nombre, él no puso ninguna objeción. Pero cuando llegó al asunto de la comida, leemos en versículo 8, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. La palabra contaminarse está 2 veces en este versículo, al comienzo y al final, indicando que era algo muy importante para Daniel. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿por qué Daniel rehusó la comida? Vamos a ver la siguiente imagen. Aquí tenemos la comida de Babilonia. Bueno, no sé si es exactamente lo que Daniel vio en Babilonia, pero descargué estas imágenes de un restaurante en Estados Unidos llamado Babilonia. Me imagino por inmigrantes de Irak que llevaron su comida a Estados Unidos y tienen un restaurante iraquí que lo llaman Babilonia para llamar la atención, y estos son los platos que ofrecen ahí. Me imagino que algún parecido deben tener con la comida que se le ofreció a Daniel. Ahora miren un momento esa comida. ¿Qué les hace sentir o pensar? ¿Provocará el apetito? Miren esta mesa llena de alimentos. Daniel acaba de llegar de viaje, 2 meses caminando por el desierto. Seguramente no había comido bien ese tiempo. Era jovencito, 17 años. A los 17 años un joven, ¿cuánto come? ¿Poquito o mucho? Come bastante. ¿Se imaginan un joven viendo esa comida presentada delante de él? Era lo mejor que Babilonia tenía. Porque el versículo 5, si volvemos al versículo 5, dice: le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. O sea, lo que el rey comía, Daniel comía. El rey seguramente daba órdenes a la cocina: hoy quiero comer esto y esto y esto. Y lleven parte de esa comida a los que se están capacitando. Así que el primer día, Daniel mira tanta comida y su estómago y sus saliva, sus jugos bucales ya empiezan a trabajar, y Daniel, su primer instinto es: déjame comer. Y enseguida una vocecita le habla: ¿qué estás haciendo, Daniel? Vamos a la siguiente imagen. ¿Cuál fue el problema para Daniel? ¿Por qué Daniel no quiso comer comida aparentemente tan rica? Creo que en primer lugar, por de dónde venía. Venía de la mesa del rey. Y creo que al comienzo, a lo menos, Daniel no le quería al rey Nabucodonosor. Y como prisionero de guerra, lo tomaría como un insulto, como una tomada de pelo, que el rey Nabucodonosor le ofreciera su comida. Pero lo más importante es lo que la comida representaba. ¿Qué representaba?
la idolatría. ¿Por qué? Porque como Pablo nos indica en 1 Corintios, en ciudades paganas donde la idolatría era muy común, casi toda la comida, a lo menos la carne, había sido ofrecida primero a un dios en un templo pagano. Así que el rey Nabucodonosor, devoto de los dioses, seguramente mandó que esta comida fuera presentada en el templo, delante del dios. Y luego fue traída a la mesa. Era como nosotros damos gracia por los alimentos, ¿no es cierto? Los babilonios daban gracias a sus dioses y pedían la bendición sobre el imperio a sus dioses. Y luego comían como participando con ese Dios. Daniel sabe eso. Y Daniel se pregunta, ¿por qué estoy aquí en Babilonia? ¿Por qué nos ha castigado Dios? Y una respuesta muy importante era la siguiente. Dios había castigado al pueblo de Judá porque ellos habían cometido idolatría. Si quieres saber la idolatría, tienes que leer el libro de Ezequiel. Ezequiel nos narra con bastante detalle toda la clase de idolatría que se estaba cometiendo en Jerusalén precisamente en este momento. Estaban adorando, según Ezequiel, estaban adorando al dios del sol, el dios de la luna, el dios de las estrellas, el dios de los cananeos en Jerusalén. Daniel está en Babilonia, pero está en Babilonia por la idolatría. Y Dios en ese momento le habla a Daniel y le dice a Daniel, esta comida me ofende. Tú eres mi hijo. Y yo no quiero que tú te contamines con alimentos ofrecidos a los dioses. Así que, ¿qué hizo Daniel? ¿Se hizo un mártir? Lo interesante aquí es que no. Él hizo uso de sabiduría. Notamos esa sabiduría en el versículo 8. Cuando leemos en la segunda parte, él pidió, noten eso, no exigió, no reclamó, no se puso a gritar, con respeto, con tranquilidad, él pidió. ¿Qué es lo que pidió? Pidió que no se le obligase a contaminarse. ¿A quién le pidió? Al jefe de los eunucos, el que lo había traído desde Babilonia, desde Jerusalén, perdón. ¿Y por qué le pidió a él? En parte porque él estaba encargado de ellos. Pero creo también porque a lo largo del viaje alguna buena relación se empezó a dar entre el eunuco y Daniel. Así que Daniel fue sabio en cómo respondió. Fue sabio en a quién se dirigió. Y lo que pidió también, pidió que no se le obligase. Noten esa palabra obligar. Lo que está indicando es lo siguiente. Él estaría diciendo al jefe, mira, esta comida es muy buena. Esta comida es de primera. Pero yo tengo una carga de conciencia. No me obligues. No me hagas comer a la fuerza. Así que con mucha sabiduría de lo alto, Daniel habla con el eunuco. ¿Y qué pasó? Vamos a ver la siguiente imagen. Vamos a ver ahora la gracia de Dios. Porque este capítulo, aunque menciona el juicio sobre Judá en la conquista del rey Nabucodonosor,
también enfatiza la gracia de Dios. En primer lugar, versículo 9, usa la palabra, ¿no es cierto? Y puso Dios a Daniel en gracia. Y para que quede claro, en buena voluntad con el jefe del eunuco. Así que enseguida que Daniel le habla, ¿qué hizo Dios? Se encargó de tocar el corazón de este hombre. Y en ese momento dado, muy aparte de cualquier reacción que él podría haber tenido, algo en el corazón de este hombre entendió el dilema de Daniel. Entendió y se compadeció de él. Ahora, eso no significa que accedió inmediatamente, porque versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Qué está diciendo con esto? El eunuco está diciendo lo siguiente, mira Daniel, me has caído bien. Y la verdad es que no quiero obligarte. Pero si yo no te obligo y tú no comes, de aquí a unas semanas, tú vas a estar muy delgado y pálido. Y el rey que quería los mejores muchachos de Babilonia, de Jerusalén, va a decir, ¿y qué les pasa a estos hombres? Y el día que el rey se entere que ustedes no están comiendo, y por no estar comiendo, sus aspectos son malos, a mí me va a matar. Así que, ¿qué hago, Daniel? ¿Qué quieres que haga? En ese momento la gracia de Dios se manifiesta otra vez. Porque en versículo 11 en adelante, me imagino que de la nada vino esta idea. Digo de la nada por lo que el Señor Jesús prometió a los discípulos en los evangelios. ¿Se acuerdan una vez? Cristo dijo que un día los creyentes serían llevados delante de reyes. ¿Y que dijo? No se preocupen por cómo van a responder, porque en ese momento el Espíritu Santo le va a dar palabras. Eso creo que fue lo que pasó aquí. De la nada, esta idea nace en la mente de Daniel, de parte de Dios, su gracia. ¿Cuál es la idea? Plantea una prueba muy sencilla. Versículo 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Noten en primer lugar la delicadeza de Daniel y respeto. Te ruego. A veces como evangélicos, cuando tenemos que mostrar que hacer cierta acción no va con nosotros por ser evangélicos, a veces en vez de adoptar una actitud de sencillez y humildad, nos ponemos todos altivos. Y eso molesta a los inconversos. Daniel aquí dijo, te ruego. Luego dijo que hagas la prueba. Noten, Daniel no dice hagamos la prueba. Le está dando al hombre una salida. Como diciendo, no quiero que tú mueras, así que ¿por qué tú mismo verifica? Tú mismo haz la prueba. Con nosotros, tus siervos, por 10 días, tiempo limitado. ¿En qué consiste la prueba? Que por 10 días nos den legumbres a comer, ya no carne. De esa manera garantizando que lo que van a comer no pasó por un templo. Y denos agua también, porque nadie llevaba agua al templo. Y luego de 10 días, ¿qué iba a pasar? Versículo 13.
compara tú mismo, dice Daniel, luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la comida del rey. Y tú decides, pues, tú decides. Qué sabio Daniel, ¿no es cierto? Y si uno se pregunta, ¿y cómo estaba Daniel tan seguro que esto iba a resultar? Es que vino de Dios, pues. Y Daniel está confiando en Dios. Así que la gracia se manifiesta ahora por tercera vez, haciendo que el eunuco acepte esta prueba. Porque él puede haber dicho, no, sabe que esto no va y come y punto. Pero versículo 14 dice, consintió pues con ellos en esto y los probó 10 días. Y ahora otra vez la gracia de Dios, más aún todavía. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. O sea, no comieron carne, no comieron alimento sólido por 10 días, solo vegetales. Se volvieron vegetarianos. Y después de 10 días, sus rostros estaban mejor. Ahora, yo he escuchado personas usar este versículo para argumentar que toda persona, más que nada evangélicos, debemos ser vegetarianos. Es un mal uso de la Biblia usar el texto de esa manera. Este texto no es una defensa de una dieta vegana, porque el contexto indica que es un caso excepcional, no es normal. Así que cuidemos el mal uso de la Biblia. Dios solo bendijo estos legumbres por el contexto que están viviendo. Y si una persona se dedica solo a comer legumbres, no hay ninguna garantía que su cuerpo va a estar saludable. Con eso no estoy rechazando la práctica de comer legumbres y vegetales, eso es muy saludable. Pero no hay nada pecaminoso y no hay nada malo inherentemente en comer algo de carne. Claro, debemos comer mucho menos, ¿no es cierto? Pero cuidado con el mal uso de la Biblia, sacando textos del contexto para defender una postura que uno ha adoptado de antemano, ¿ya? La Biblia nunca dice que debemos ser veganos y solo comer alimento vegetariano. Pero hicieron la prueba, después de 10 días estaban mejor que los demás, por la gracia de Dios. Dios estaba obrando aquí. Así que quiero que noten versículo 16 para terminar. Porque versículo 16 señala de una forma muy interesante que de esta prueba todos salieron beneficiados. Cuando digo todos, ¿a qué me refiero? Al jefe de los eunucos también. Porque ¿qué dice el versículo 16? Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. ¿A dónde llevaba la comida? La Biblia no dice. No creo que él lo comió solo. Me imagino que se lo llevó a su casa. Y un día, él llega a la casa y ahí está con sus amigos, quizás una tremenda fiesta, porque él se llevó los alimentos. Y se estaba llevando la comida para 4 personas. Así que ahora no faltó comida de primera para Melsar. Él salió beneficiado. Y Daniel y sus amigos también beneficiados. Porque Dios estaba bendiciéndoles. Todos ganaron aquí en esta situación. Vamos a terminar la última imagen. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos versículos? Primera lección. Cuando estamos frente a una tentación o una prueba, siempre hay una salida. Eso lo tenemos en 1 Corintios 10,
el versículo 13. ¿Se acuerdan esa promesa? Ninguna tentación os ha sobrevenido más fuerte de lo que pueden soportar, sino que con la tentación vendrá, y lo que el griego dice en 1 Corintios 10:13, vendrá una puerta abierta para que puedas pasar. Lo que significa una salida. Una puerta se abrirá para que puedas salir. La puerta aquí fue esta prueba y la bendición de Dios. Así que, hermanos, yo sé que a veces como creyentes enfrentamos situaciones bien difíciles, donde no sabemos qué hacer y parece que no hay salida. Pero si Dios está con nosotros y el Espíritu Santo nos está guiando, la promesa en la palabra de Dios es que siempre habrá una salida. Lo que tenemos que hacer es escuchar atentamente la voz de Dios para escuchar qué es lo que Él quiere que hagamos. Segunda lección. Dios honra a aquellos que le honran a Él. Eso está en 1 Samuel 2, versículo 30. Dios honra a aquellos que le honran. La historia en Samuel es que Elí, el juez de Israel, no estaba actuando bien porque estaba dejando a sus hijos aprovecharse del sacerdocio y estaban viviendo vidas inmorales. Y a través de Samuel, jovencito, le reclama a Samuel, diciendo que Dios honrará a aquellos que le honren a él. Así que, hermanos, Daniel aquí honró a Dios. Y nosotros debemos también aprender a honrarle. Si le honramos a Dios en nuestras vidas, Él se encargará de honrarnos a nosotros. Tercera lección, Mateo 6, versículo 33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Qué tremendo principio, ¿no es cierto? Es lo que Daniel hizo. Él no conocía las letras de esas palabras de Cristo, pero Daniel entiende el principio. Busca primero el reino de Dios y su justicia, lo que es recto para Dios. Y lo demás vendrá como añadidura. Cuarta lección. ¿Se imaginan el ejemplo que esto fue para todos los exiliados en Babilonia? En primer lugar, un ejemplo para Judá en Jerusalén. Porque en Judá estaban siendo disciplinados porque no estaban viviendo correctamente. Dios había prometido a través de la ley de Moisés: los que me obedecen, yo bendigo. Los que no me obedecen, yo castigo. Había abundantes ejemplos en Jerusalén de que Dios castigaba a los que no le obedecían. La pregunta era, ¿dónde están los ejemplos de personas que Dios bendice cuando le obedecen? Bueno, ahí está Daniel. Obviamente la noticia llegó a Jerusalén en algún momento de lo que estaba pasando con Daniel en la corte. Los padres de Daniel estarían muy interesados en sus hijos, en su hijo. Algunas cartas habrán ido de Jerusalén a Babilonia. Recuerden, los padres de Daniel son de la clase alta del rey. Así que lo que pasaba en Babilonia con Daniel, la noticia llega a Jerusalén. Era un tremendo ejemplo. Yo me pregunto si Jeremías algunas veces habrá usado el ejemplo de Daniel en sus prédicas. Sabemos, creo que en el libro de Ezequiel hay una referencia o dos a Daniel. No me acuerdo en Jeremías. Pero para terminar, lo que pasó con Daniel fue un ejemplo también para los exiliados, los que estaban en Babilonia. Ellos estarán preguntándose, ¿y cómo vamos a vivir en Babilonia? El ejemplo de Daniel les ayudó a ellos. En Babilonia debían seguir honrando a Dios. Termino con este caso. 100 años antes, Dios había llevado
las 10 tribus de Israel al exilio, a Asiria. Esas 10 tribus desaparecieron. ¿Por qué? Seguramente por muchas razones, pero creo que una razón. No hubo en Asiria un hombre como Daniel. Las 10 tribus se asimilaron a la religiosidad pagana en Asiria y simplemente desaparecieron de la faz de la tierra. La tribu de Judá estaba en vías a exactamente lo mismo en Babilonia. Pero un hombre mostró el camino. Un hombre fue una luz en las tinieblas. Un hombre mostró en su vida: si ustedes me honran a mí, yo soy capaz no solo de honrarles y proteger su vida, sino de bendecirles y llevarles a lo máximo que vamos a ver mañana. Y felizmente, teniendo a Daniel como ejemplo, durante el exilio en Babilonia, los judíos tomaron una decisión que hasta el día de hoy guardan. ¿Saben cuál es? No vamos a tolerar la idolatría. Eso vino de Daniel. Y en tiempo de Cristo, los judíos estaban bajo los romanos. Y los judíos habían resistido tanto la idolatría romana, diciendo: mátenos si quieren, pero no vamos a honrar ni al César ni a los dioses romanos. Y al fin los romanos tomaron una decisión muy extraña. A los judíos se les permitió no honrar al César. Fue la única nación que se le permitió eso. Y todo se debió a un hombre, Daniel, y a su ejemplo. Así que, hermanos, tenemos bastante para meditar esta mañana del testimonio de Daniel. Esta tremenda decisión. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Que Dios nos dé la gracia también en nuestras vidas a hacer lo mismo en las circunstancias que nos encontramos. Y podamos reclamar esta promesa: busca primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán como añadidura. ¿Ok? Vamos a orar para terminar la clase un poco más extendida esta mañana, pero espero que haya sido de interés para ustedes. Vamos a orar. Padre amado, gracias por poder estar sentados en la comodidad de nuestras casas y escuchar tu palabra y aprender la manera tan impresionante que tú guardaste la vida de tu siervo y lo prosperaste, aún en medio de mucha presión imperial. A proponer en nuestros corazones no contaminarnos. Y luego, cuando vienen las pruebas y las tentaciones, escuchar esa voz que nos indica cómo huir de la prueba o la tentación. Y luego, Padre, experimentar tu bendición en nuestras vidas. Padre, estas cosas han sido escritas en el Antiguo Testamento para nuestra instrucción como creyentes. Te pido, Padre, que nos ayudes a aprender y aprovechar de estas historias sagradas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.